Y Kepa Torrealdea, psicólogo y coordinador del servicio Seu que Sam. Tal día como hoy, en 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Por ello, hoy celebramos el Día Internacional de la Infancia. Este Día Universal, impulsado por Naciones Unidas, recuerda a la ciudadanía que las niñas, los niños y los adolescentes son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre cualquier problema. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de los niños, de las niñas y de los adolescentes y fue aprobado en 1989. Esta Convención establece una obligación de cumplimiento hacia los gobiernos, pero define también las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los progenitores, los profesionales del ámbito de la educación, los profesionales del ámbito de la salud y los propios niños, niñas y adolescentes. Por ello, hoy es el día apropiado para recordar que la sociedad en general tiene la responsabilidad de velar por los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. En el Departamento de Empleo y Políticas Sociales tenemos el deber de garantizar derechos ligados a la familia, al bienestar y a la protección. Junto con el resto del Gobierno y otras instituciones vascas, gestionamos competencias en materia de protección de la infancia y de la adolescencia. Y además, en Euskadi contamos con un tercer sector activo que realiza una gran labor también en este ámbito. Estamos comprometidos en la tarea de ofrecer de forma universal a niñas, niños y adolescentes herramientas y recursos que les permitan crecer con el sentimiento de sentirse bien consigo mismos, arropados y protegidos, tanto por sus familias como por las instituciones públicas. Nuestro departamento, tal y como proponen las instituciones europeas, tiene a disposición de las niñas, niños y adolescentes vascas un servicio de ayuda liderado por personal profesional y cualificado para atender cualquier inquietud o problema que les afecte. Este servicio es Seu que Sam, con el número telefónico 11 61 11, que es un teléfono de toda la comunidad, de toda la Unión Europea, común a todas las instituciones europeas, que es gratuito, anónimo y no deja rastro en las facturas telefónicas, aunque no solo se limita al teléfono el proyecto Seu que Sam. Seu que Sam también abre otros canales de comunicación como son las redes sociales en Twitter y Facebook, la web euskadi.eus/Seu que Sam, el canal de YouTube o el blog dirigido a los menores. Asimismo, dispone de dos medios específicos para la población adulta, un blog con publicaciones mensuales y una revista digital semanal. Con ello, se informa y se escucha a los niños, niñas y adolescentes, así como a las personas adultas que detectan situaciones de riesgo de los menores. Seu que Sam se está afianzando porque cada vez es más conocido entre la ciudadanía vasca, que lo incorpora al catálogo de recursos y servicios que existen. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de este año, Seu que Sam ha recibido un total de 436 consultas pertinentes. Por primera vez desde que el servicio se puso en marcha en el año 2010, son más las llamadas realizadas por personas adultas que las llamadas realizadas por los chicos y chicas o niños y niñas. El 54% han sido realizadas por personas adultas frente al 46%. Los adultos que llaman a este servicio suelen ser padres, madres, familiares, profesorado, profesionales y monitores de la enseñanza no reglada y demás personas vinculadas a la infancia y a la adolescencia que sospechan o tienen confirmación de que un menor sufre, está en situación de desprotección o tiene algún problema. Seu que Sam es entendido por la población adulta como un servicio facilitador de los recursos comunitarios o disponibles en su zona, como un complemento a los servicios que se están prestando. Y acuden a Seu que Sam y el servicio puede derivar la consulta a otros recursos en función de la necesidad detectada. Entre los adultos, la temática más repetida es la del acoso entre iguales. Esto es, llaman porque sospechan o ven que un menor sufre acoso por parte de otros menores. Esta situación puede darse en el ámbito escolar, pero también fuera de este. Cuando una persona adulta llama a Seu que Sam, a menudo lo hace en busca de una fuente a la que poder acudir. Seu que Sam facilita ese contacto, que en ocasiones es el centro escolar del menor, donde se trabajan diversos programas para prevenir y paliar estas situaciones.
Pero este tipo de llamadas no son las únicas que recibimos a través del 11 61 11. Hay personas adultas que ven infelices o tristes a menores en su entorno o que llaman porque no saben cómo actuar con ellos cuando tienen problemas para relacionarse, entre las muchas posibles causas que se pueden detectar. También hay casos en los que se detectan situaciones de maltrato y o desprotección infantil. Y Seu que San es también un medio de denuncia de estas situaciones. Ante estos casos, el equipo que atiende el servicio pone en marcha su protocolo de actuación, comunicándolo al servicio social de base de los servicios sociales que correspondan. Si la persona consultante desea denunciarlo o ponerlo en conocimiento por sí misma, se le indican las gestiones a realizar y con quién contactar. Si la persona consultante no desea denunciar o poner en conocimiento por motivos personales, el servicio Seu que San debe notificar y comunicar a la persona que lo hará de oficio. En lo que va de año, en el servicio se han recogido 17 casos donde se estimaba riesgo para la persona menor de edad y que han sido derivados a los servicios sociales. Por ello, tan solo una llamada y una actuación inmediata que realicemos justifica la necesidad de este gran servicio. Y por parte de los chicos y de las chicas, ¿qué? Pues en su mayoría son los adolescentes los que hacen uso del servicio y que sus razones para ponerse en contacto con Seu que San son diferentes. Entre los menores, el 55% de las consultas las realizan adolescentes entre los 12 y 15 años. El 40% de los jóvenes entre 16 y 18 también realizan estas consultas y el 5% restante son menores de 12 años. Por sexos, el 61% de las consultas le han realizado las chicas. Principalmente son temas relacionados con las relaciones, los que les preocupan. Relaciones entre iguales, afectivos sexuales y familiares. Y también hay chicos y chicas que se muestran preocupados por tener sentimientos de soledad o de desazón y, en definitiva, muestran esa cierta desorientación propia de una etapa de cambio como es la adolescencia. Y consultan sobre todo cambios de amigos o de cuadrilla, de relaciones familiares, sensaciones de no encajar, esas cuestiones que a los jóvenes y a los adolescentes les preocupan. Estos chicos y chicas en Seu que San encuentran en Seu que San, un servicio de orientación, asesoramiento e información realizado por el equipo de profesionales que atienden el número de teléfono. Además, el número de teléfono 11 61 11 no es solo un teléfono en el que poder comunicar una situación de vulnerabilidad o posible desprotección infantil y adolescente. También tiene vocación de servicio preventivo, de confidente discreto y efectivo en los casos en que las niñas, los niños y los adolescentes se enfrentan a una situación difícil o a un pequeño o gran problema que no saben cómo afrontar. La presencia de una persona adulta con formación en psicología o educación social y experiencia en el trato con personas menores de edad al otro lado del teléfono es siempre una posibilidad de buscar ayuda. Por eso, el servicio es un recurso complementario a otros ya existentes. Seu que San es un proyecto que resulta de gran utilidad para atender los problemas y las preocupaciones de las y los menores de edad, sean cuales sean. Solicito a los medios de comunicación que estáis hoy aquí presentes con nosotros que divulguéis este servicio necesario para la población en general. Sería estupendo que las televisiones, las radios, cuando hablen de estos casos, cuando hablen de este proyecto que afectan a la infancia y a la familia, inserten en sus pantallas el número 11 61 11 o lo recuerden en sus comentarios, como se hace con los temas relacionados con las agresiones a mujeres o con las urgencias. Por último, y antes de pasar a las preguntas, os recuerdo el horario de atención al público. El servicio Seu que San, a través del 11 61 11, atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, los sábados, domingos y festivos de 12 de la mañana a 8 de la noche y, además, como ya les he indicado, existen otras vías de contacto como son la web, las redes sociales y los blogs. El objetivo final de la rueda de prensa de hoy, aparte de comentarles los datos y el avance del proyecto Seu que San, es poner en conocimiento del teléfono y del servicio, que la gente lo conozca, que lo entienda y lo interiorice, no únicamente como un proyecto o como un servicio para poder denunciar, sino también como un servicio preventivo y de orientación para ayudar tanto a los adultos como a los menores que se vean en una situación a la que no tengan una respuesta o no sepan cómo afrontar.
Y, por tanto, bueno, entendemos que vosotros, como medios de comunicación, tenéis una posibilidad de informar y de compartir este proyecto, que creo que va a ayudar en general a los menores y en particular a los menores y en general a toda la sociedad vasca. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas o cuestiones que nos queréis realizar. Lleva 7 años el servicio, ¿no? ¿Cuál? Lleva 7 años. Sí. Este servicio lleva 7 años. Sí. Quiero decir, ¿habéis notado en este último año algún cambio? Además de que hay más llamadas de adultos, en este caso habéis dicho, ¿no? Pero, bueno, si es un servicio que ya decís que se está estabilizando, que se está conociendo cada vez más. ¿Qué país te puede ayudar o te va a dar más información? Lo único que yo te puedo comentar es que durante estos 7 años sí que se han producido diferentes oscilaciones en el número de llamadas. Generalmente coincide que el incremento de las llamadas está asociado a una campaña de promoción del servicio, y que sí que es la primera vez que hemos detectado en este año 17, en lo que llevamos de año, que se ha producido un incremento de llamadas de personas adultas antes que los menores. En los 6 años anteriores no se había producido esa situación. Pero bueno, Kepa, si quieres añadir alguna cosa. Seukesan nace en octubre creo que el 5 o el 6 del 10. Entonces se hace una campaña muy fuerte en Navidades y se nota, las llamadas empiezan a tener una significación que a lo largo de los años siguientes no se ha podido tener. Con esa campaña, fue una campaña de Navidad muy fuerte, se pudo llegar a cifras que en ocasiones doblegan las que habitualmente acostumbramos ahora, el primer cuatrimestre y el segundo. Luego ha habido goraveras, ha habido altibajos en función de las campañas que se hacían. Date cuenta de que es un servicio que fundamentalmente va dirigido a infancia y adolescencia, sobre todo adolescencia. Hoy en día la chavalería está muy imbuida de las redes sociales. Todo lo que desaparece de lo que es la pantalla, todo lo que desaparece de la primera línea de atención para ellos y para ellas, desaparece de su forma de vida. Con lo cual, es importante estar al pie del cañón, es importante estar muy cerca de la vista, muy cerca de lo que ellos necesitan, porque lo demás se olvidan de que existen. Hay tantas cosas que tienen hoy en día que se olviden. En ese sentido, todo depende de las campañas de promoción y de que sepamos estar cerca de ellos y de ellas. Citadas las redes sociales, ¿cuántas de estas consultas, bien de adultos o de los propios menores, tienen precisamente que ver con situaciones, conflictos que se dan a través de las redes sociales? Bueno, si te pones ahí tendríamos que entrar, por ejemplo, en situaciones referidas como de acoso y violencia entre iguales, ¿verdad? El acoso y la violencia entre iguales, curiosamente, si nos damos cuenta, si nos fijamos en los números, en las llamadas que hacen los menores de edad son sustancialmente bastante menores que las que hacen madres y padres, sobre todo madres, sustancialmente menores. Es decir, podemos estar hablando de un 23% del total de las llamadas hechas por menores, las referidas a situaciones de acoso, ¿vale? Por contra, hablaríamos de un 54% de las hechas por padres y madres. ¿Esto a qué se debe? Es de extrañar, ¿no? Es de extrañar a priori que las llamadas, una realidad como es el acoso, que está tan en la prensa, tan en la televisión, que por parte de los chicos y las chicas directamente apercibidos hagan menos uso del servicio. Uno puede pensar que lo comentan en casa. Y directamente desde casa nos llaman. Pero también caben otras hipótesis. También cabe la hipótesis de que el acoso es una agresión sufrida, el acoso entre iguales es una agresión sufrida, que la persona que la sufre, una de las características, posiblemente la principal, es que no se sabe defender en esa situación en concreto. Por lo tanto, tampoco se sabe manifestar. Y, por lo tanto, tampoco sabe pedir ayuda. En una investigación hecha durante 5 años en Cataluña con la Universidad Oberta, se decía, una de las conclusiones que se saca es que los chavales no piden auxilio por los temas de acoso por vergüenza.
Entonces, bueno, es otro de los factores desde los cuales poder explicar la poca incidencia en relación a la casuística que hay, la poca incidencia a las llamadas al servicio por parte de los chicos y las chicas. No sé si te he contestado. Bueno, sí, más o menos. Me refería en concreto, si queréis clasificado, supongo que en estos 7 años habéis visto... En las redes sociales, un 90% te lo voy a contextualizar, un 90% de los casos de acoso, más o menos, tienen su continuación en el ciberbullying, no su inicio. Su continuación. El ciberbullying es una forma de dar continuidad es una forma distinta de acoso, pero el acoso presencial es condición sine qua non para que el ciberbullying se pueda mantener. ¿Por qué? Porque el acoso es una cuestión que se da en el cara a cara, se da en la presencia. El acoso es una de las características, es un tipo de violencia en donde hay un acosado, hay una persona que acosa y hay un círculo de gente que de alguna manera está callada, mira o puede alentar. Fundamentalmente, sin esa presencia, sin ese show presencial, el ciberbullying perdería fuelle, perdería importancia. Por lo tanto, el ciberbullying hay que entenderlo como una modalidad, pero auxiliar, de apoyo. La mayoría de los casos que se nos denuncian presentan ciberbullying, pero como una consecuencia, como un complemento, no como la causa original. Bai. Bueno, ziberbullyinga guk hartatzen ditugun kaso guztietan edo gehienetan esango genuke eguneko 80an agertzen dela. Baina kontuan eduki behar da ziberbullyinga bere kabuz ez dela bullingen sorreran dagoen arazoa. Ziberbullyinga ulertu behar da bullingaren ondorio bat bezala. Bullingak ezaugarri garrantzitsua dauka. Bullinga bertatik bertara ematen da, pertsonen artean. Errealidade zuzenean gertatzen den arazo bat da. Ziberbullyinga ulertu behar da errealidade bertatik bertarako errealidade horren ondorio bat. Eta zuen uste zergatik 2017an heldu gehiago erabil dute zerbitzu hau nerabek edo umeek baino? Bueno, pregunta hona da, baina ni neu ez dagoet erantzunik. Hipotesi modura esango neuzuke, errezago egiten zaigu helduen gana heltzea, gure kanpainan bitartez gazten gana heltzea baino. Eta kontuan hartuz gero, nolako kanpainak egin diren, konturatzen zara, derrepentian konturatzen zara, kanpaina guztiak egokiagoak direla, ero izan direla, ero egokitzen direla nagusiona ikuspegira, bai? Gazteen inguruan hurbilan egoteko eta gazteen ikuspuntuan ero kosmobizioan sartzeko kanpaina bereziak behar dira. Hori gatxau izaten da. Nabarmentzeko moduko beste daturen bat, helduek egindako konsulta gehienek jazarpena salatzeko izan dira, ez da gauza bera gertatzen gazten artean zergatik ari izan dikio. Bueno, lehen erderaz aipatu izan dudan modura, ondo pentsaz gero esan dezakegu, gazteak etxean kontatzen dutela, eta ondorioz gurasoa direla, gure gana heltzen direnak. Baina, hori hipotesi bat baino besterik ez da. Pentsa dezakegu baita ere, akosoa pairetzen duten gazteak beraientzako lotzagarria iruditzen zaiela akosoa sufritzea, eta ez dute jakite nola esan, zeini esan, ze azken finean isilean bizitzen dute, isilean pairatzen dute, eta lotzagarria dena gertakizun bat eurentzako. Hori izan daiteke akaso arrazoiretako bat. ¿Cuántos de esos casos acabaron en denuncia? Y en el caso de los menores, hay menores que también exponen situaciones de estas se refieren exclusivamente a adultos que han puesto en conocimiento.
Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ha habido una notificación hecha por Seukesan, una notificación vía una ficha de derivación, que es el protocolo que utilizamos cuando estimamos que un caso es un caso de desprotección infantil. Digo cuando estimamos, no cuando valoramos, porque no tenemos competencias en valoración. Cuando estimamos que el relato que nos presenta un padre o una madre en relación a un menor o a una menor, o la propia menor o menor en relación a su propia situación o a la de un conocido, amigo, etcétera, tenemos dos vías. Por una parte, la primera vía es invitar a que la persona llamante notifique, habida cuenta de que es un ciudadano más y tiene todo el perfecto derecho del mundo para hacerlo. Y en caso de que por circunstancias X no quisiera hacerlo, recabamos toda la información que esa persona conozca y redactamos una ficha de notificación. La ficha de notificación lo que hacemos es extraer y ordenar esa información y derivarla a los servicios sociales correspondientes. Ha habido una notificación, es decir, un envío de ficha de notificación hecha por Seukesan y el resto han sido invitaciones a notificar. Es decir, plantearles a las personas llamantes cuál es el mecanismo que tienen que llevar a la práctica para poner en manos, en este caso, de las trabajadoras sociales, de los servicios sociales de base municipales, el caso supuesto de notificación. Todos han sido adultos. Todos han sido adultos. El ámbito del menor, digamos, o del colectivo del menor, no ha sufrido ninguna consulta relacionada con casos de maltrato. No. Casos de acoso, pero no llega a ser así. Bueno, el tema de acoso no lo entendemos como un maltrato, diríamos que en términos estrictos, ¿no? Lo que es la problemática de la desprotección familiar o el maltrato tiene que ver con aquellas situaciones de inadecuado cumplimiento de derechos o necesidades educativas que se dan dentro del seno del hogar. Y las situaciones de acoso, a pesar de que algunos de ellos pueden ser muy, muy violentas, dolorosas, maltratantes, no las entendemos, no las categorizamos como de maltrato, porque entendemos que el hecho de que un niño o una niña sufra en el colegio, en la calle, no quita que haya un padre o una madre protector. Entonces, por una cuestión terminológica, a unas les llamamos ámbito de la desprotección o del maltrato y a otras ámbito de la violencia entre iguales. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión. No, justo a la inversa. En los 17 casos estamos hablando de posibles situaciones de desprotección familiar. La diferencia es un poco lo que intentaba comentarle a tu compañero, ¿no? Las situaciones que nosotros o bien derivamos a los servicios, notificamos a los servicios sociales de base, o bien invitamos a que las personas que nos llamen lo deriven directamente ellos o se pongan ellos o ellas en contacto con los servicios de base, son aquellas situaciones que tienen que ver con una posible situación de maltrato familiar, ¿vale? Las situaciones de acoso no invitamos a que tomen contacto con los servicios sociales, porque las situaciones de acoso se hacen fuera de la familia. Entonces, lo que sí les planteamos a los críos que nos llaman es que se pongan en contacto con sus padres y que en todo caso sean los padres o las madres quienes nos llamen. Y cuando lo hacen así, y cuando nos llaman por una situación de acoso, y presentan quizás algún problema con la escuela o que no saben cómo. Porque digo lo de la escuela porque el mayor porcentaje de los casos de acoso se dan en la escuela. No porque la escuela tenga un problema, sino porque pasan muchas horas allá. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que les orientamos en cómo acercarse al tutor, al jefe de estudios, a la directora, etcétera, etcétera, cómo establecer un diálogo, cómo establecer una pauta de colaboración para poder solventar, ¿no? Los 17 casos eran de estimación de maltrato infantil, es decir, en el seno de la familia. Puede ser una madre en una situación de litigio por separación que no está de acuerdo con cómo educa el padre al hijo, a la hija. Puede ser una vecina que ha oído gritos y que está asustadísima porque hay golpes y gritos en el piso de arriba. Puede ser una abuela. De hecho, ha habido el primer caso de invitación que tuvimos fue la de una abuela que se quejaba de un exyerno
y sobre su forma, entre comillas, de educar al nieto de 2 años, un chico que había sido toxicómano y que tenía unas conductas un poco de aquella manera. Entonces, bueno, suelen ser adultos, pero habitualmente o cercanos o de la familia extensa o exparejas, habitualmente. Bueno, pues casos de acoso entre iguales, sí, el acoso, cuando referimos a acoso, eso es. Sí, la violencia entre iguales. El 24% de las demandas hechas por adultos son de acoso. Perdón, de menores, sí, perdón, de menores, el 24% a ver, el 8%, perdóname, el 8% de las demandas hechas por niños y niñas o adolescentes son de acoso y, por contra, el 54% de las hechas por los adultos. Es decir, hay una diferencia sustancial. Antes habías dicho el 23. El 8% en niños y niñas y el 54% hecho por adultos. Sí, son 23 casos, 8%. 8%. Hablamos de 436 consultas, se está afianzando. Estas 436 son más. Está en la línea, lo que se mantiene es una diferencia sustancial con los últimos 4 años. El primer año ya os he comentado que hubo una subida importante. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, gracias por venir. Yo lo único recordaros que el objetivo final es que nos concienciemos todos de que este servicio es un servicio que no ayuda solo a la infancia y a la adolescencia, sino que ayuda a toda la sociedad en general y que, por tanto, cuanto más sea conocido, mayores oportunidades de ayudar a las personas que tienen alguna situación pues compleja en el ámbito del acoso, del maltrato, estaremos en mejor disposición de ayudarles. Mila esker.